título del sermón, de la charla que vamos a hablar se llama El Dios que va delante de ti. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios vaya delante de ustedes? Amén. Claro que sí. El Salmo 91, ese salmo es un salmo de la gracia, es un salmo de protección, de habitar al abrigo del Elión, del Altísimo, del que creó los cielos y el que creó la tierra, del poseedor de los cielos y el poseedor de la tierra, el que te guarda de toda plaga, de toda pestilencia, el que no importa que sea al mediodía o a medianoche, Él te guarda de toda enfermedad, el que Él debajo de sus plumas tú estarás cubierto, tú estarás protegido, el que te promete larga vida, el que te da promesas, el que murió por ti en la cruz del Calvario te da esas promesas, bendito sea Dios. Él nunca, nuestro Dios nunca falló, el hombre falló, pero Dios no. Él dice que el enemigo más grande del hombre es la muerte. Él le dio libre albedrío al hombre para que el hombre escoja lo que el hombre quiera. Usted sabe, desde un principio Él creó la tierra así, pero Él no creó el hombre para que muriera. Esa no era la creación que Dios quería. Pero el hombre escogió hacer algo, una decisión, qué comer, qué no comer, qué hacer. Y por eso cuando falló, Dios le dio la promesa de que de una virgen la promesa es que de la semilla de la mujer, pero la mujer no tiene semilla, usted lo sabe. Entonces iba a ser un parto virgen. De la mujer iban a nacer. El primer Adán falló, el segundo Adán fue obediente. El primer Adán, cuando lo pusieron, todo era bueno. El segundo Adán, que es Jesucristo, cuando lo pusieron en un desierto, donde no había nada, pero fue obediente. Obediente, probado en todo, tentado en todo 3 veces, y Él no cedió a la tentación. Satanás tuvo que irse. Qué lindo. Por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la justicia. Es el resultado de la obediencia de Jesús para con nosotros. Él fue obediente y nosotros recibimos la bendición que Él nos ha dado por su obediencia, la obediencia de nuestro Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, y hoy vamos a hablar, es una tipología del arca, de los pactos, para que usted mire cómo es el arca, tipifica a Jesucristo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiere decir que ahora mismo Jesucristo está disfrutando esa gloria. Esa gloria. Y tenemos que mirar a Jesús. Tú no puedes ver la gloria que Dios dio al sol. Tú no puedes mirarla. Y eso es una gloria que Él creó. Ahora tú te puedes imaginar la gloria de Dios. No se puede ver. Jesús es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de esa gloria. Por eso lo vemos tipificado en el arca del pacto. El arca era... ¿Tienes una foto del arca? El arca, cuando Dios dio las instrucciones para hacerlo,
En la madera era cubierta por dentro y por fuera de oro. ¿Por qué? Porque Jesús era la gloria de Dios, pero también era 100% hombre. El 100% hombre, bendito sea Dios, por fuera y por dentro, porque Jesús nunca cometió pecado. Usted y yo estamos tan acostumbrados que no sabemos cuándo es santidad, porque así fue el hombre, sí es el hombre, pero gracias a Jesucristo, amén. Gracias a Jesucristo, Él es la imagen exacta de Dios. Por eso cuando el leproso le dijo a él, si tú quieres, Jesús le dijo, lo tocó, y después le dijo, sí, yo quiero, y lo sanó. Inmediatamente fue sano. Eso nos dice algo a nosotros, te tiene que decir algo a ti, y es que a Jesús no le gustan las enfermedades, y Él no fue el que dio la enfermedad no viene de Él, porque Él es la imagen de Dios, y en Dios no hay enfermedad. Jesús alimentó a 5,000 hombres, las mujeres y los niños. ¿Por qué? De 5 panecitos de cebada y de 2 pescados, 2 sardinas que le dicen. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta que tú tengas hambre. A Dios no le gusta que tú tengas hambre. Jesús nunca fue caminando por las calles y le dijo, ay, tú te ves bien saludable, ven acá que te voy a dar un poco de enfermedad. Jamás, jamás. Por eso es que no podemos entender que a veces hay personas que te dicen que la enfermedad te la dio Dios. La enfermedad no te la dio Dios. Dios no hizo a nadie que estaba bueno lo enfermó. Él siempre hacía el bien, Él siempre sanaba. A Dios le gustaba enseñar, le gustaba sanar. Dios quiere que tú tengas una vida saludable. Dios no quiere que tú estés enfermo. Jesús es el resplandor de Dios, la misma imagen de Dios. Él es Dios. Jesús, el Todopoderoso, bendito eres para siempre. Él es la imagen de nuestro Dios. La madera tipifica a Jesús como un árbol que nació hermoso y cuando estaba a ciertos años fue cortado, porque la vida de nuestro Señor fue cortada. La vida de nuestro Señor fue cortada para Él hacer el trabajo que fue mandado por el Padre. La madera tipifica al hombre. Siempre en la Biblia usted tipifica al hombre. Y el oro significa la deidad, significa a Dios. Jesús como hombre, Jesús como Dios. Pues si usted ve el arca, usted ve arriba, esos son serafines. Esos serafines, en esa tapa de arriba era donde se rociaba la sangre. Una vez al año. No era toda la semana, no era todos los meses, una vez al año se rociaba esa sangre. Y si usted ve en la tapa, no se puede ver bien la foto, pero ahí son como si fueran unas coronas, como unas coronas. Eso tipifica. Jesús, Él fue puesto la corona de espinas aquí en la tierra. Pero en el cielo Él está coronado con la corona de gloria del Padre. Amén. Bendito sea Dios. Una corona llena de misericordia. Él es tu corona. Él es el que nos corona a nosotros de favores. Él es el que nos corona de misericordia. Él es el único que es compasivo contigo. Él es el único que es amoroso. Él es quien sustenta todas las cosas.
con la palabra de su poder. Él es el Rey. Bendito sea Dios. Él, habiendo pagado todos tus pecados, habiendo terminado todo, Él se fue y se sentó a la mano derecha del Padre. Déjame decirte, el sacerdote nunca se sentaba. El sacerdote siempre estaba trabajando. Siempre estaba trabajando. Pero qué lindo que Jesús una vez hizo el sacrificio. Ya no había que hacerlo una segunda vez, o el año que viene, o cuando fuera. No hubo que hacerlo. Qué lindo que la sangre que se puso esa vez bastó. Esa sangre había que ponerla todos los años. Todos los años. Y eso se llama el asiento de las misericordias. Porque por su sangre nos compró. Amén. Por su sangre preciosa. Él nos lavó con su sangre preciosa. Él se sentó porque Él había pagado tus pecados y mis pecados al lado del Padre. El sacerdote nunca se podía sentar porque nunca los pecados eran pagados completamente. Pero en el tabernáculo estaba el arca y estaban algunos muebles, pero nunca no había una silla, porque el sacerdote siempre tenía que estar trabajando. Qué lindo que Jesús se pudo sentar, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que el trabajo fue terminado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El trabajo de mi Señor fue terminado. Jesús pudo sentarse. Jesús ha tenido compasión de nosotros y pagó nuestros pecados. Bendito sea Dios. Qué lindo el Señor. Qué lindo nuestro Salvador. Qué lindo. Él que había sacado a su pueblo de Egipto. Él sacó a su pueblo de Egipto de la servidumbre. Eran esclavos. Cuando Él pasó, el pueblo pasó por el Mar Rojo, el arca todavía no estaba. Recuérdese que esta arca tipifica a Jesucristo, pero no estaba. Allí quien abrió el mar fue Jehová. Usted sabe bien que vino un viento del este. Un viento del este y abrió el mar. La ley es perfecta, pero tú y yo no podemos cumplirla. La ley es santa, pero tú y yo no la podemos cumplir. Porque la ley está designada para hacernos ver que necesitamos un Salvador, necesitamos a un Redentor. Porque a veces dirás, oh, pero yo no hago nada malo, pero en tu mente, puedes ser una adúltera, en tu mente. Entonces, de acuerdo a la palabra, rompiste uno, eres culpable de todo. Tienes coraje con alguien en tu mente. Lo asesinaste, lo odiaste, eres rompe unos y es como si lo rompiera todo. Ah, pero yo no soy tan malo. Es que el Señor quiere que tú sepas que tú necesitas un Salvador. Amén. Que necesitamos un Salvador. Bendito sea Dios. Un Salvador. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Que pagó tu pecado. Bendito sea Dios. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15. Dice, el poder de la ley, del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley siempre te va a encontrar culpable. Pero qué lindo que vino Jesucristo, que cumplió la ley, y por Él vamos nosotros al cielo. Amén. No por tus obras ni por mis obras, por Él, por Cristo. Porque tú fallas, yo fallo. Todos, tú no puedes mirar a nadie, solo a Jesús. Pon tus ojos en Jesús, bendito sea Dios. A veces queremos hacer cosas, pero no. Israel, lo primero que hizo cuando estaba en el monte Sinaí, donde le dieron la ley, las tablas, ¿qué fue lo primero que hizo cuando Moisés bajó para abajo? Estaban adorando a un becerro de oro. El primer mandamiento dice que adorarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y que ellos hacían allí adorando a un becerro, diciéndole, ese becerro es el que nos ayuda. Usted entiende, rompieron el primer mandamiento. Por eso es que nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer las cosas.
cosa. Tenemos que depender de Dios. Por eso a veces las personas se ponen en dieta y fallan. Y dicen, pero ¿cómo que fallo? Es que fallamos, hermanos, somos humanos. Somos humanos. El arca de los pactos, esa arca era hecha de la madera, lo que llaman madera de acacia. ¿Por qué la madera de acacia? Porque la madera de acacia era una madera bien fuerte y una madera que repelaba los insectos. Todo árbol, dice la palabra de Dios, que aplaude con sus manos. Está hablando de Jesús en la humanidad, aplaudiendo al Padre, dándole gloria al Padre. Jesús en su humanidad. Una tipología de que Jesús era 100% madera, humano, 100% Dios. Amén. Jesús, usted tiene que saber que Él sufrió y padeció lo que usted padeció. Él le dio hambre. Él se sintió cansado. Y Él vivió con nosotros. Quiere decir que no es que Él no sepa cómo tú te sientes. Por eso Él te puede entender. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Porque para ser sacerdote tenía que ser hombre. No podía ser sacerdote si no era hombre. Por eso Él tenía que venir como hombre, para Él poder interceder por tus oraciones delante del Padre. Amén. Amén. Y mira donde Él escogió nacer. Él escogió nacer en un pesebre maloliento. Mucha gente dice, no, que María era... ella después venía de la línea de Salomón, así que ella tenía dinero. No, ellos no tenían dinero. María era muy pobre. ¿Y sabes cómo tú lo puedes mirar? Porque cuando llevaban las ofrendas al sacerdote, el que era bien rico llevaba un buey, el que era medio llevaba una oveja, el que era bastante pobre llevaba 2 palomitas, y eso fue lo que llevaron ellos, 2 palomitas. Y el que no tenía nada llevaba la harina. ¿Por qué la harina? Porque la harina tipifica, es con lo que se hace el pan, y Jesucristo tipifica el pan de vida. Amén. Porque todo tiene que tener, que tipificar, que representar, que tú ver a Jesús. Amén. Tenemos que ver. Ellos se volvieron ricos cuando Jesús vino y cuando los reyes llegaron. Pero ¿sabes qué? Los reyes llegaron 2 años después. Da a pensar decir, a veces uno decirle la verdad a la gente, porque les quita eso de que pero ellos llegaron 2 años después. Ellos no llegaron como lo presentan, la misma noche o al otro día o a la otra semana, no llegaron 2 años después. Pero cuando ellos llegaron, ellos se enriquecieron, porque ellos trajeron regalos. Amén. Vamos a ver qué tiene el arca. Dentro del arca habían las piedras, los 10 mandamientos. Había el maná y había la vara de Aarón. Y entonces Dios decía que una vez al año tenían que rociar sangre una vez nada más, ¿sabes? Era una sola vez. Al frente del arca 7 veces. ¿Por qué 7? El número de Dios, el número perfecto de Dios. Pero encima de la tapa una vez, porque Jesucristo iba a morir una sola vez. Y eso se llama Kippur. Como ustedes ven los judíos que cuando celebran el día del atonement, se llaman el Yom Kippur, cubrir. Como usted tiene una mancha y usted se la cubre, pero la mancha sigue, pero usted se la cubre. Eso era lo que ellos hacían, ellos se cubrían. Pero qué lindo saber que cuando tú lees el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque la sombra del Shaddai, el que todo lo ve, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Qué lindo. Y qué lindo es saber que Jesús es nuestro asiento de las misericordias.
Bendito sea Dios. Qué lindo es usted saber que Jesús es su asiento, que Jesús es el arca del pacto suyo. Bendito sea Dios. Delante de Dios todo está desnudo. Usted tiene que saber eso. Delante de los ojos. Pero hay algo que Dios no puede ver. Y es cuando está la sangre de su hijo, o lo que tipificaba la sangre de su hijo. Ahí tipificaba la sangre de su hijo, y como tipificaba la sangre de sus hijos, él no podía ver la rebelión del hombre, porque la sangre lo cubría, porque la gracia está más alta que la ley. Por eso usted ve que hay un versículo que dice que si usted cae de la gracia, porque la gracia es arriba, usted cae porque la ley estaba guardada abajo en las tablas. Si usted cae de la gracia, es porque la gracia es más alta que la ley. Amén. Amén. Y Dios te tiene a ti en la gracia, bendito sea Dios. Recuérdate que ahí habían tres objetos. Estaban las tablas, pero también estaba donde estaba el maná. ¿Por qué el maná? Porque fue ellos se rebelaron contra Dios cuando hablaban contra Moisés, diciendo: estamos cansados de ese pan que nos da todos los días. Y después, cansados, volvieron otra vez a murmurar. ¿Contra quién? Contra Aarón. Decían: Aarón, tú lo tienes porque es hermano de Moisés. Pero ellos no sabían que Dios había llamado a Aarón. Dios llama y Dios pone. Y ellos se rebelaron y ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Usted sabe que una vara que ha sido cortada, eso está muerto. Pero cuando esa vara fue puesta y dejada en la noche, frente al arca de los pactos, las 12 varas, porque eran las simbolizaban las 12 tribus. Usted sabe que la vara de Aarón floreció, dio frutos, dio hojas, reverdeció. Eso es una tipología para nosotros. Eso es que el día que venga la resurrección, tú también serás levantado. Amén. 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 No importa lo que haya pasado, tú recibirás vida. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro Dios es el pan. Es el pan que nosotros recibimos cuando recibimos la cena. Recibimos ese pan, ese cuerpo de Jesucristo. No podemos tomarlo en vano, no podemos tomarlo menospreciarlo. Tenemos que saber que es tipología de Él. No es que es Él, es que es tipología. Y usted se lo toma en esa reverencia. Usted se lo toma sabiendo que vienen bendiciones para su vida. Amén. Bendito sea Dios. Envejecer es estarse muriendo poco a poco. La sangre de Jesucristo delante del trono de Dios habla más que la sangre de Abel. Cuando Juan el Bautista miró a Jesucristo, a Jesús, él dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. El pecado del mundo. Tu pecado, mi pecado. Bendito sea Dios. La sangre que habla bendiciones sobre tu vida. Porque eso es lo que Dios quiere darte. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte bendiciones. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. ¿Cuántos saben que aquí hay ángeles? Amén. Y que esos ángeles no pueden predicar como usted y yo podemos predicar. No pueden hablar de Dios
Así como usted y yo hablamos, ellos no pueden hablar, ellos no pueden hacer. Porque eso es solamente el hombre caído que puede hacer. Los ángeles. Qué lindo que Dios no murió por ángeles. Dios no murió por el diablo. Dios murió por el hombre caído. Amén. Bendito sea Dios. Recuérdate que el arca es una foto de Jesucristo visible, que lo puedes ver. Cuando tú mires la foto de tu esposa, que la veas más joven, nunca le digas, ay, tú eres más joven, que la va a tener bien tenida con su esposa. Nunca se atreva a decir a los esposos, ¿verdad? Mira, ahí tú estás más joven, no se atreva, te ves bien, más radical, cierre la boquita. Porque si usted le dice a su esposa que ella se ve más joven y ahora no, calladito nos vemos más lindos, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios. El arca, hoy en día, no se preocupe dónde está. Yo veo documentales que dicen que está en Etiopía. ¿Por qué dicen que está en Etiopía? Porque Salomón tenía muchas novias y una de esas novias era Sheba. Y Sheba se fue embarazada para su país. Y dicen que tenían miedo que cuando Israel fuera atacado, se llevaran el arca. Entonces, como tenían temor de que se lo llevara, pues la tenían escondida. Inclusive en los días que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en el templo que hizo Herodes, el arca no estaba. El arca de los pactos no estaba, porque ellos la habían guardado. Muchos dicen que están en el monte, debajo del templo de los hebreos. Eso dicen que ahí debajo está. Otros dicen que están en Etiopía, otros dicen que están en otros lugares. Usted no se preocupe, usted tiene el arca de los pactos, usted tiene Jesucristo, usted tiene el arca. Ahí, usted lo tiene, más nada, usted tiene el arca con usted. Y tiene el arca verdadera, usted lo tiene dentro de usted, bendito sea Dios. Usted tiene el arca. Todo lo que el Padre tenía en la mente de Jesús, lo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. La cruz fueron inventadas por los fenicios. Esa era unas personas que vivían por el Mediterráneo. Dice que esa es una de las muertes más dolorosas que hay, más horribles que hay. David profetizó sobre 3,000 años que le traspasaban sus manos y sus pies. Pero es un salmo mesiánico, porque en aquel tiempo la pena capital era apedrearlos, no era crucificarlos. Entonces en la cruz usted puede ver el amor de Dios. Usted ve la justicia de Dios en la cruz. Usted ve la luz, usted ve la flexibilidad de Dios. Usted ve la santidad de Dios en Jesucristo. Jesucristo fue castigado por tus pecados y mis pecados. No fue porque Él era el Hijo de Dios. Él siempre era el Hijo de Dios. Él fue para pagar tus pecados, mis pecados. Él llevó una corona de espinas para que tú tuvieras paz en tu vida, para que tú tengas paz, para que tú no estés cargado de preocupaciones. Dios proveyó a su Hijo. Él proveyó. Él es el Cordero que llevó el pecado del mundo, el Cordero que llevó el castigo del mundo, el Cordero que pagó los pecados del mundo. Tú ves el amor y la misericordia de Dios. Tú ves la justicia de Dios. Y tú ves la lealtad de Dios
cómo se unen, cómo se besan en esa cruz. Los atributos de Dios fueron todos cumplidos en Jesucristo. La divinidad santa, completa, todo fue pagado allí por ti y por mí. Amén. La ley de Dios fue magistrada, fue glorificada. Todos podemos ahora reclamar esa santidad, podemos reclamar esa salvación por Cristo Jesús. Amén. Es por Cristo Jesús que vamos al cielo. Todos vamos al cielo. Si tú recibes a Jesús, vas al cielo por lo que Él hizo por ti. Cristo llevó la ley por ti. No estamos aquí porque Cristo cumplió la ley por ti. Estamos aquí porque estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios, bendito sea Dios. Esa gracia que es lo que tú no te mereces, yo no me merezco, Él nos los ha dado, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que para Dios la cruz, Él nos representaba en muchas cosas. Puedes presentar Linda, puedes presentar la foto donde están, cómo están las tribus distribuidas. Vamos a ver, habían 3 tribus en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el oeste y 3 tribus en el este. El orden de entrar al tabernáculo era por el este. Lo que mucha gente dice el nacimiento del sol, o por donde el sol sale en la mañana, para Dios, usted entraba al lugar santísimo, usted entraba al tabernáculo, usted entraba, toda la entrada para usted hacer los sacrificios era por la puerta del este. Entonces cuando usted lo ve, la tribu de Judá era la tribu más grande que había. ¿Usted puede ver una cruz ahí? ¿Usted puede ver una cruz? Yo creo que ni ellos mismos sabían que ahí había una cruz. Yo creo que el mismo pueblo ni entendía, ni sabía que ahí ellos representaban una cruz. Ellos representaban la cruz. ¿Por qué? El lugar de redención. El lugar que ellos iban, que Dios iba a liberarlos un día, 1500 años después. Por eso cuando el profeta Balaam lo miró de aquellas montañas que miró, que fue contratado para maldecir al pueblo, él dijo: no he visto iniquidad en Israel. Déjame decirle, no era que no había iniquidad, era que no podía verlo. ¿Sabes por qué? Por los sacrificios que se hacían diariamente en el tabernáculo. Porque debajo de la sangre Dios no puede ver. Tú pides perdón, Dios no puede verlo. Amén. Qué lindo, qué hermoso, bendito sea Dios. Dios ve la sangre de su Hijo y eso es suficiente. Aleluya. Por eso en la mañana cúbrete con la sangre de Jesucristo. Cubre a tus hijos, cubre tu hogar, cubre tu negocio, cubre tus autos. Cúbrete con la sangre de Jesucristo. Aplícala en todo tiempo y en todo lugar sobre tu vida, sobre la vida de tus seres amados. Bendito sea Dios. Cuando Dios ve la sangre, si Dios cuando ve la sangre no ve el pecado, ¿te puedes imaginar los demonios y el diablo? ¿Qué respeto le tienen a la sangre de Jesucristo? La sangre de Dios. Amén. Por eso es otro mensaje aparte. Cuando Dios dio los muebles del tabernáculo, Dios no comenzó de la entrada, comenzó del lugar del arca, el lugar santísimo, hasta donde estaba el altar de bronce, que era cuando uno entraba. El hombre tiene que comenzar con Dios desde el altar de bronce. ¿Por qué? El altar de bronce es el sacrificio de Jesucristo. Tú no puedes ir al cielo si tú no recibes a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Amén.
Es solo por Jesucristo. Amén. La tapa, el asiento de la misericordia, eso es donde estamos nosotros. Amén. Voy a dar un testimonio. El hermano que nosotros, el ciego de Valdelemao, él hace trabajo misionero. Es un ciego. Una nietecita de 3 años lo guía, porque también la esposa es ciega. Él no nació ciego, él fue ciego después. Ella nació ciega y ahora está viendo sombras. Pero el testimonio es que ellos salen a dar tratado. Y salieron a dar un tratado, y cuando llegaron a este lugar, preguntaron que si querían la oración. Y la niña le dijo, ellos le dijeron que sí, y la niña que andaba con ellos le dijo, ellos son de la religión que tienen estatuas, porque tienen muchas estatuas ahí. Entonces, yo siempre le he enseñado a él, usted no tiene que ni decirle a nadie quita, ni olvídese de eso, usted va a predicar a Jesucristo. Usted habla de Jesucristo, deje que la persona haga lo que haga, pero usted no le va a quitar nada a nadie. Y entonces él dice que fue y lloró. Al hombre lo habían mandado para la casa a morir porque tenía gangrena en la pierna y en el brazo. Gangrena, lo mandaron a morir a la casa. Un hombre de negocio allá en la República Dominicana, un maestro de construcción, algo así que le llaman. Y él dice que él oró como yo le enseño a él orar, porque todo el que quiera, yo le enseño cómo orar. Y usted, ¿cómo es que usted ora? En el nombre de Jesús. ¿Y cómo es que usted ora? Que no es porque él se merece, es porque Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, en la herida. Y él lo repitió, lo que yo le enseño, él lo repitió. Dice que pues fueron la otra semana a ver al hombre, y el hombre estaba mejor. El hombre ahora es miembro de su iglesia. El hombre le regaló unas planchas de zinc para hacer allí un pedacito para todos reunirse. Y tenía un carrito viejo y se lo dio para que pueda transportar los hermanos. Y yo le dije, bueno, es un hombre de negocio, no puede ir todos los días, pero que vaya el día domingo. Que vaya y que le dé ese primer día de la semana, se lo dé a Dios. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a los heridos de Jesucristo. Pues Jesús que levantó ese hombre, bendito sea Dios. El arca cuando se cargaba era muy pesada porque había la parte de arriba, la tapa de arriba era oro sólido y la otra parte era madera, pero era madera forrada por dentro y por fuera de oro y era pesado. Dicen que cuando los empezaban ellos a cargarla, dice que Dios le levantaba el peso porque pesaba mucho. Es como dice la palabra de Dios, que el Señor dice que la carga de Él es ligera y es fácil. Cuando tú por fe lo comienzas a hacer, cuando tú por fe tú comienzas a hacer lo que Dios te dice, se verá que es muy difícil, se verá que es muy duro, pero el que te ayuda es Dios. Amén. Amén. Dios es el que te ayuda, bendito sea Dios. Dios es el que pone la mano y te levanta y te ayuda. Cuando tú lo haces por fe, que tú por fe lo estás haciendo, por fe se predica la palabra de Dios. Es como un power spinning que es bien suave. Pero de esos otros, lo que yo le llamo muscles, los que no tienen power spinning, el power spinning es como la gracia. El que no tiene power spinning es como la ley, que eres tú quien lo estás cargando. Hay que dejar que sea el Señor. Hay que dejar que sea el Señor. Yo disfruto predicar. A mí me gusta predicar, a mí me gusta enseñar. A mí siempre me ha gustado enseñar, me ha gustado enseñarle a las personas cómo hacer las cosas. Y más en la palabra, porque esta no es mi palabra, esta es la palabra de Él. Amén. Y como es la palabra de Él, a mí me
gusta enseñarle a ustedes, por eso yo les enseño, porque les enseño la palabra de acuerdo a como dice la palabra, no mis palabras, no las palabras mías. Cuando tú haces las cosas de Dios por amor, el dinero te sigue. Cuando tú las haces por dinero, que no las haces por Dios, cuidado. Hay que hacerlas porque uno ama lo que uno hace y no lo hace para Dios. Cuando ellos cargaban el arca, ellos tenían que cubrirla y tenían que ponerle como un tordo por encima, una cubierta. Y ese tordo tenía que ser azul. Los demás muebles eran todos protegidos, pero protegidos con el color púrpura. Pero ninguno era protegido con el azul. ¿Qué te dice eso? ¿Qué es lo que te dice eso? Y déjame decirte, la vestimenta del sumo sacerdote era toda azul. Lo que llaman taquele en el hebreo, que es azul. Los hombres, los judíos, ellos cargan unos tequeles aquí en el lado. Y entonces, usted ve que cuando usted oye el testimonio, usted oye cuando Jesús sana a la mujer del flujo, que dice que le tocó, pero dice el ruedo, lo de abajo. Pero para los judíos sabían que esto era lo que estaba tocando, porque había una profecía que cuando el Mesías viniera, Él va a traer salud en el taquele de él, bendito sea Dios. Pero dicen que los hebreos, muchos de ellos querían sentirse como más santos. Entonces hacían los de ellos de cortina, que les llegara hasta bien abajo, para que cuando los vieran pensaran que eran bien santos. Amén. Amén. ¿Alguien conoce? Amén. Amén. Bendito sea Dios, gloria sea Dios. Esa palabra en el hebreo, usted sabe que en el hebreo es un idioma muy bonito, muy complejo, y como que se hablan muchas palabras con poquitas palabras. No es como el español que tiene que añadir tanto, hay con poquitas palabras. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él gritó la palabra. En español decimos terminado, en inglés is finished, consumado, pero esa no fue la palabra que Él dijo. La palabra que Él dijo fue kula. Y en el hebreo todas las palabras tienen raíces. Usted sabe, esta palabra salió de aquí y de allá. Y dicen que el azul, la raíz del azul del taquele viene del kula. Terminado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hace sentido? Terminado, el azul, terminado. Cuando usted mira al cielo, usted ve que el cielo azul. Usted ve a Jesucristo, no, Jesucristo tiene que ser descubierto en tu vida para tú poderlo ver. Tú miras al cielo y ves el azul, pero no ves a Jesús. Jesús tiene que venir a tu vida, Tiene que venir a tu vida para tu verlo. Tú te tienes que enfocar en Jesús, tú tienes que conocer a Jesús. Tienes que saber de Jesús, amén. En Josué capítulo 3, versículo 3. Josué capítulo 3, versículo número 3. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que lo lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcháis en pos de ella. ¿Qué es lo que te dice? Eso ahí te dice algo. Ahí te está diciendo que cuando tú ves a Jesús, salga detrás de Jesús. Buscas a Jesús. No veas y te quedes
ahí busca a Jesús y dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ellas. Okay. Cuando ellos fueron a pasar, yo creo que hay una tipología ahí de 2000 años de cuando Jesús viene, ¿sabe? Cuando ellos fueron a pasar el río Jordán, dice que en esos días el río Jordán se desborda, porque ellos lo iban a pasar por la parte más baja. Y cuando ellos lo iban a pasar por esa parte tan baja, que es lo que se llama cerca del mar muerto, es la parte más baja a nivel del mar de la tierra entera, a nivel del mar. Ellos tenían que pasar, y cuando ellos iban a pasar primero los sacerdotes. Ellos no sabían que 1500 años después iba a venir Jesús, y ese iba a ser el lugar donde Jesús iba a ser bautizado, y de donde los cielos fueron abiertos para decirle a Jesús, este es mi Hijo amado. Y también en el monte más alto de Israel, los cielos fueron abiertos para decirle, este es mi Hijo amado. ¿Qué tú y yo podemos aprender de eso? No importa lo bajo que esté tu hijo o lo que haya hecho, siempre dile que tú lo amas. Dile que tú lo amas, refuerza lo que tú lo amas. Y cuando esté alto, también dile que tú lo amas. Siempre reforzalo. Tienes que poner disciplina, sí, pero que él sepa que tú lo amas. Que sepa que tú lo amas. Pones la disciplina, pero que sepa que tú lo amas. Dios lo hizo con su Hijo, bendito sea Dios. Dios lo hizo con su Hijo para darnos a nosotros que también aprendamos con nuestros hijos. Amén. Amén. La arca tenía que pasar primero. Tenía que entrar primero. Quiere decir que Jesús tiene que ir delante de tu vida. Él tiene que ir delante de ti. El nombre Jordán, Yarden, en el hebreo, quiere decir el lugar de muerte. Yarden es una palabra compuesta en hebreo. Quiere decir lugar de muerte. El arca tenía que pasar por ahí. En Josué capítulo 3 versículo 15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Pero se desbordó, ¿verdad? Estaba desbordado. Y Dios mandó a que los sacerdotes entraran primero. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en secos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Nadie quedó fuera. Tú no vas a quedar fuera. Tú vas con el Señor para el cielo, bendito sea Dios. Tú vas para el cielo, bendito sea Dios. Vas para el cielo. Y esas aguas, cuando fueron echadas para atrás, porque él le decía que entre el arca y la primera persona que empezaban tenían que haber 2000 codos. Codo es desde el codo hasta donde está tu puño. Eso es un codo. Tenían que haber 2000. Cuando el pueblo pasó, todo estaba en seco. Pero esas aguas fueron hasta la ciudad de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué Adán? ¿Por qué? Es una ciudad muy pequeña que hasta los días de hoy todavía está en Israel. ¿Por qué? Porque la destrucción y todo el juicio desde Adán
hasta lo último lo pagó Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea Dios. Bendito, toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. 2000 codos. 2000 codos. Israel nunca pasó siempre por tierra seca. Bendito sea Dios. Jesucristo te llevará a ti al cielo. Jesucristo es el primero en tu vida, pero es el último en tu vida también. Él va delante de ti. Por eso es que Él quiere ser el centro de tu vida. Aleluya. Él tiene que ser el centro. Él fue el centro en aquellos, cuando la crucificación, Él estaba en el centro. Cuando Jesús se le apareció en el upper room, Jesús estaba en el centro. En el libro de Revelaciones lo vemos a Él en el centro. Siempre el centro. Jesús tiene que ser el centro de tu matrimonio. Jesús tiene que ser el centro cuando tú viajas. Jesús tiene que ser el centro. No importa el problema que tú tengas, tú tienes que ponerlo a Él en el centro. Amén. Para que Él vaya delante de ti preparando camino y para que vaya detrás de ti cuidándote. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Isaías 52, 12. Gloria a Cristo, alabado es su nombre. Isaías 52, 12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Dios va delante de ti. Si tú supieras todas las cosas que Dios hace por ti, tú fueras más agradecido de Dios. Tú sí fueras más agradecido de Dios. Que Él va delante de ti y Él va detrás de ti. Bendito sea Dios. Aleluya. Qué lindo. Hay gente que cuando comen piensa que esa es su última comida. Ni gracias le dan a Dios. Eso va para adentro, pero sí ni gracias a Dios. Que agradecer a Dios. Tú no sabes el veneno que puede haber en tu comida. Y hoy en día se sabe que hay muchos venenos por ahí. Que Dios te puede ayudar. No puedes tener una mentalidad de miedo. Tu Dios está contigo. Y tu Dios no te deja. Éxodo capítulo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto era cuando salieron la noche que salieron. Dice, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Pon a Dios por delante y verás que el enemigo no se te acerca. ¿Verdad que Él estará contigo y Él será la luz de tu vida para alumbrarte? Pero no importa lo que tú hagas, Él te guiará. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios mandó aquellas plagas a Egipto, dice que una de las plagas fue que hubo tinieblas, densas tinieblas. Pero la misma palabra dice que en los campamentos de los hijos de Israel había luz. Entonces esa luz era una luz supernatural, porque si era poner el aceite y hacer algo, lo podían hacer los egipcios. Pero era algo sobrenatural, era una luz sobrenatural. Él por el día los enfriaba cuando estaban en el desierto y en la noche los calentaba con aquella nube de fuego. Qué lindo es el Señor. Todo lo que el Señor hace por ti, tienes que aprender de Él. Juan capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
Las ovejas conocen su voz. A ningún niño hay que enseñarle la voz de la mamá. Te pone un niño y la mamá lo deja, y la mamá, hay mucha gente, y cuando la mamá habla, el niño sabe que esa es su mamá. Empiezan a meter las patitas o a hacer ruido para dejarte saber, ahí está su mamá. Porque conocen su mamá. Él guía y él conoce. Te tiene que conocer la voz de Dios. Y él es el primero y el último. Cuando fueron al arca de Noé, en Génesis capítulo 7, versículo 1, el primero y el último. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú. Si él le dijo, entra tú, era porque él estaba dentro. Él no le dijo, vete y entra. Entra tú. Tú. Y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Él estaba dentro. Vamos a ver cuando van a salir del arca. Génesis capítulo 8, versículos 16. Sal del arca. Quiere decir que él estaba dentro y le dijo, sal del arca. Tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Él es el primero en tu vida y él es el último en tu vida. Él va delante de ti y él va detrás de ti. Amén. Hay que conocer la voz de Dios. Hay que conocer cuando habla. Juan capítulo 10, versículo 5. Tú tienes que conocer la voz. Mas al extraño no se guiarán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tú tienes que aprender las cosas que son de Dios y lo que no es de Dios. Hay a veces cosas que tú oyes o que tú ves o que te hablan y tú dices, oh, se oye muy bonito, pero tu espíritu rechaza. Está atento a ese rechazo que tienes, porque hay algo que no es de Dios. Bendito sea Dios. Hay cosas que no son de Dios y ahí hay un doble negativo. No seguirán. Usted siga las cosas que son de Dios. Seguir. En Romanos capítulo 14, versículo 22, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿De qué nos está hablando el Señor ahí? ¿De qué nos está hablando el Señor? El Señor nos está diciendo algo. El Señor nos está diciendo de la comida. Nos está hablando de la comida. A veces comemos algo y lo empezamos nosotros mismos a reprocharnos nosotros mismos. A decirnos cosas. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué aquello? A ver reproches. Cuando usted tenga deseo de comer algo, cómeselo, denle gracias a Dios. Y cuando no quiera más nada, póngalo para el lado. Porque hay mucha gente que dice, no se puede desperdiciar, póntalo en la cintura, come más. Y las mujeres, ¿dónde se ponen el peso? En la cintura. Cuando usted coma algo, y dele gracias a Dios, usted no quiere más nada. No quiere más nada. Pero hágalo con fe, creyéndole a Dios, que Dios ha sido el que le ha dado. Amén. Que si no lo hace con fe, no le cree a Dios, que Dios ha sido el que le ha bendecido. Pero no coma por comer. Coma solamente cuando tiene hambre. Usted no ve a los niños que cuando no quieren más nada les rechazan. ¿Pero qué hace la mamá? Te lo tienes que comer todito. Te lo tienes que comer todito. ¿Y qué es lo que hacen con los niños? Se lo tienen que comer todito, le ponen una ley al niño, te lo tienen que comer todito, porque no puede dar desperdicio. Pero si el niño no quiere, ya el niño está abastecido, si el estómago le dice que no quiere más. Amén. Tienes que saber que Jesús coma lento como comen los japoneses.
Los japoneses comen bien lento, porque en lo que se manda la señal de aquí a aquí coge su tiempo. ¿Amén? Aprendemos. Jesús hizo el trabajo terminado por ti en la cruz del Calvario. No te condenes. No te estés condenando. Sigue a Jesús con Jesús delante de ti. Yo no tomo café, pero porque yo no tome café, yo condeno al que tome café. Tómase todo lo que usted quiera. Yo no puedo por mi sistema, pero usted, amén. No hay nada malo con usted tomar café o no tomar café, no hay nada malo. Dele gracias a Dios y tómeselo. Honre a Dios porque Dios le ha dado esa tacita de café y tómesela. Amén. Honre a Dios, honre a Dios. Honre a Dios y sepa que Dios va delante de usted. Amén. En todo lo que usted haga, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros, bendito sea Dios. Aleluya. Señor, si aquí hay gente que no te sirve, que nunca te ha recibido como Señor y como Salvador, usted en este momento, usted sabe que Jesús pagó por su salvación en la cruz del Calvario como tu Salvador. Cree que Él hizo todo el trabajo por ti. Si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Estás listo para recibir a Jesús como Señor? Si nunca lo has hecho, yo te invito en este momento. Dile, Heavenly Father, yo sé que tú mandaste a tu Hijo a pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Mi Señor y mi Salvador Jesucristo, la verdadera arca. Él tomó el lugar mío en la cruz del Calvario. Él compró mis juicios. Él fue mi sustituto. Él tomó mis maldiciones para convertirlas en bendiciones para mí. Él vino a hacer el pecado para que yo fuera el justo de Dios. Gracias, Padre. Tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. Él proclamó en su muerte que todos mis pecados habían sido perdonados y que yo era limpio. Yo te doy gracias, Padre, por mi Señor y mi Salvador Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a tener la